Hola Mextalkers, ¿cómo están? Soy Mariana, estoy aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, y hoy vamos a entrevistar a las personas para ver qué opinan de las relaciones de pareja. ¡Vamos! ¿Qué piensas que es mejor, estar en pareja o estar soltera? Pues yo creo que depende de cada persona, porque hay personas que les gusta estar solas y pues se sienten bien así, o hay otras personas que les gusta mejor estar acompañadas, entonces yo creo que depende de cada persona. Con pareja, ¿Por qué? porque creo que tienes una persona con quien compartir los momentos importantes o malos o buenos y pues en alguien con quien apoyarte. Para mí depende con quién estés, es que luego hay relaciones como muy malas y es mejor estar soltera a veces. Ok, ¿tú qué piensas? Yo pienso que es mejor estar soltera porque disfrutas cosas que en pareja a veces no puedes, como salir un poquito más con tus amigos, ver a otras personas, cosas que aunque tu pareja no te lo prohíba o no sea una relación tóxica, tú como que te paras un poquito como por respeto a tu pareja. Okay. ¿Y cómo defines el amor? Yo creo, bueno, no sé, son muchos factores que hace esa palabra, ¿no? Yo creo que hay diferentes puntos de vista, sí, en cuanto al amor. Vendría siendo como un sentimiento que tú expresas a una persona querida, ¿no? ¿Podrían ser también acciones? Pues entra en ello. ¿Qué tipo de acciones? Como quizá cuando te preocupas por una persona, así como por detalles muy pequeños. Protegerla, cuidarla y apoyarla en las buenas y en las malas. Un sentimiento muy confuso y muy embrolloso, muy complicado, muy complicado. ¿Qué piensas del matrimonio? Pues que cada quien elige si quiere estar en unión libre o se quiere casar, pero cualquiera de los dos es bueno. Yo creo que el matrimonio es cuando ya se unen dos personas que en verdad se quieren y quieren estar para siempre juntos. Siento que no es necesario como firmar un papel o unirte ante un padre o algo así como para demostrarle a tu pareja que lo amas. Siento que puedes compartir todo lo que compartes en el matrimonio sin necesidad de firmar algo o que haya testigos o cosas así. Yo pienso lo mismo, exactamente. ¿Qué piensan del matrimonio? ¿Se casarían? No Ah. ustedes, sino... Sí, pero no ahorita. ¿Por qué? Porque primero quiero acabar mis estudios y pues tener algo estable, ¿no? Si no, ¿Es mejor estar casado o vivir solamente juntos? Pues más bien depende de de lo que quiera la pareja, cómo se sientan más a gusto. Finalmente el amor va a estar, no lo define como el matrimonio, sino simplemente el estar juntos. ¿Te gustaría formar una familia? Yo creo que sí, más adelante, cuando sea el momento indicado y la persona indicada, claro. Pues tal vez sí, pero ya sería como mucho más grandes y cuando estemos estables y todo. Sí, una familia en un futuro lejano, tal vez, pero sí me gustaría formar una familia. ¿Cuáles son los componentes que tendría una buena relación? La confianza, sobre todo es eso, la confianza. Yo creo que hay dos elementos importantes, que es la confianza y la comunicación. Confianza, no sé, que se quiera realmente a la persona. ¿Qué otra cosa? Pues no sé, la confianza, el respeto, el amor propio, el amor por la persona con la que estás, el estar reinventándose todo el tiempo, cosas así. That's it for today, Mextalkers. I hope you have enjoyed the video as much as we did. And now we have the question of the week, which is, para ti, ¿cuáles son los componentes de una buena relación? Remember that you can reply in the comments or in our social media. Hasta luego, Mextalkers.